En esta mañana, en el libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos 5. Aleluya. Cuando usted lo tenga, dice: lo tengo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén, amén, amén. Vamos a leer versículos 13 y 14 de ese precioso capítulo de Hebreos, capítulo 5. Verso 13 y verso 14. Dice así la palabra del Señor. Usted me dijo que lo encontró. Amén. Así que yo le creo. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, oramos en este momento, Señor, que tú nos dirijas, que sea tu Espíritu Santo quien abra nuestro entendimiento. Enséñanos tu palabra, enséñanos tu verdad. Queremos salir de aquí edificados, necesitamos tu palabra. Oh Dios mío, habla a nuestros corazones hoy. Ayúdame a poder exponer este mensaje con claridad y sencillez, pero a la vez, Señor, con tu poder, de modo que toque las vidas de mis hermanos y cada uno pueda salir de aquí bendecido en esa área. En el nombre de Jesús, y te damos a ti la gloria, y todos dicen amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Es un pasaje que me tiene a mí impresionado. Y lo hemos mirado ya en dos ocasiones anteriores bajo el título Viviendo en Madurez Espiritual, si ustedes recuerdan. Y miramos acá que realmente marcas de vivir de una manera madura espiritualmente es cuando nosotros aprendemos a creer las promesas de Dios y realmente no descansar hasta poseer esas promesas. Dice la palabra de Dios que debemos ser imitadores de aquellos, ¿verdad?, que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aleluya. O sea, Dios quiere llevarnos a madurez espiritual. La última vez que enseñé sobre esto mencionamos que realmente podemos vivir en madurez espiritual cuando aprendemos a conocer el ministerio de Jesucristo hoy día a la diestra de Dios Padre. Él es nuestro sumo sacerdote. Y como nuestro sumo sacerdote, Él nos garantiza que podamos entrar confiadamente a la presencia de Dios, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los cristianos hebreos, lo he dicho antes, lo vuelvo a mencionar, estaban enfrentando una crisis en sus vidas, tentaciones a volverse atrás al judaísmo por diferentes circunstancias basadas en su fe en Jesús. Ellos realmente se sintieron débiles, se sintieron acobardados y estaban en un momento difícil. Y el autor de esta epístola escribe para alentarlos, fortalecerlos, consolarlos. Pero él les exhorta que ellos necesitan crecer espiritualmente, avanzar hacia la madurez y deben ser gente que está presta para oír. No tardos para oír, no perezosos para oír, pero prestos para oír la palabra de Dios. Realmente encuentro que la necesidad que ellos tenían es la misma necesidad que tú y yo tenemos en este tiempo moderno. Realmente nosotros también enfrentamos crisis en la vida, problemas de diferentes áreas que realmente muchas veces nos acobardan, nos hacen sentirnos débiles, nos quieren desanimar, nos quieren frustrar. Y el enemigo usa todo eso para aplastarnos y no permitir que avancemos hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Dios tiene un propósito muy especial para cada uno de nosotros. Y Dios quiere cumplir ese propósito en ti y en mí. El enemigo quiere interferir a través de muchas circunstancias
donde hay veces que pensamos que son casualidades de la vida, cosas que le pasa a todo el mundo, pero realmente cuando miramos las cosas desde un punto de vista espiritual, entendemos que cada cosa que nos viene al paso, que quiere impedir nuestro avance y crecimiento espiritual, no es algo que se levanta por casualidad. No es algo que viene a todo el mundo, es algo que una mano del enemigo está detrás de esa situación para llevarnos a un punto de desánimo y derrota y que realmente no podamos cumplir con lo que Dios quiere que cumplamos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay una palabra aquí, hay una frase aquí que me llama mucho la atención y que yo pienso que nosotros necesitamos entender y ponerla firme en nuestro corazón. El autor de la epístola dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y yo quiero llamar la atención en esta mañana a esa frase, la palabra de justicia. Ahora me gustaría que leyésemos el contexto para que repasemos en nuestra mente y recordemos dónde está esa frase en este contexto, cuál es su importancia. Mira el versículo 11 donde dice acerca de esto, o sea, acerca de el ministerio sumo sacerdotal de Jesús, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho, ¿qué cosa? Tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Leche aquí se refiere a los primeros principios, rudimentos de la doctrina cristiana. Lo que uno primero aprende cuando viene a Cristo. Y eso es lo que aquí se llama leche. Es parte de la palabra de Dios, pero es la palabra que se les da a los principiantes. Dios espera que nosotros crezcamos en el conocimiento del Señor y que aprendamos a recibir el alimento sólido. La palabra que es más fuerte, pudiéramos decir carne, para nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces él explica acá y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, no acostumbrado, no experimentado en la palabra de justicia. Obviamente los hebreos habían sido perezosos para oír, no podían avanzar en su servicio al Señor. Estaban desanimados, estaban temerosos, muchas presiones por causa de su fe y estaban siendo tentados a volverse atrás al judaísmo. Pero la clave de su problema era que eran inexpertos en la palabra de justicia. Amén. Inexperto, diga conmigo, inexperto en la palabra de justicia. Tú y yo necesitamos hoy día, de igual manera, entender esa palabra de justicia y ser expertos en ella. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Yo quiero hablarte de eso en esta mañana. He puesto por título a este mensaje, la palabra de justicia. ¿Qué cosa es la palabra de justicia? Bueno, en primer lugar, la palabra de justicia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que realmente pudiéramos decir todo lo que está incluido en la Biblia, en lo que conocemos nosotros como la Biblia, es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, es la palabra de justicia. Es la palabra que realmente Dios ha hablado en su justicia, en su rectitud. Es una palabra recta y confiable. Aleluya. El profeta Isaías dijo así en capítulo 45, verso 23 de su libro. Dijo las palabras de Dios. Por mí mismo hice juramento, dijo Dios, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. En el mismo libro de Isaías, capítulo 55, verso 11, dice, Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual ha sido enviada. O sea que la palabra de Dios cumple propósito. La palabra de Dios establece la voluntad de Dios, el propósito de Dios.
y cuando sale de la boca de Dios no vuelve a él vacía. En el libro de Números, el capítulo 23, verso 19, Dios dice: Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Ten por seguro que todo lo que Dios dice se cumple. Todo lo que Dios dice es hecho. El salmista dijo en el Salmo 119, verso 123, mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. En otras palabras, el salmista expresó deseo, anhelo por la palabra de la justicia de Dios. En el mismo libro de los Salmos, Salmo 33, verso 4, dice el salmista: porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. De manera que podemos confiar en la palabra de Dios. Lo he dicho en otras ocasiones, muchas veces tenemos este libro simplemente como un libro. Y muchos dicen: esto fue escrito por hombres. Esto no es nada. No tiene nada que ver con Dios, dicen algunos. Pero eso no es cierto. Aun cuando fue escrito por hombres, pero fue escrito por hombres que Dios inspiró, que Dios respiró su aliento, aleluya, sobre la vida de esos hombres. Y esos hombres escribieron ese aliento de Dios con sus propias palabras, con su propio estilo, pero fue palabra de Dios. De manera que lo que tú tienes en este libro es la palabra que fue respirada de Dios, que fue sacada de la boca de Dios, el aliento divino aquí, que tiene vida y poder, que tiene vida y poder. Por eso dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y vida. Aleluya. De modo que es un libro confiable. Es un libro donde tú sabes que Dios te está hablando a ti. Dios te está hablando a ti. Cada promesa, cada declaración que hay allí ha sido sacada o ha salido de la boca de Dios para llevarte a ti un mensaje de paz, de poder, de victoria, de autoridad, de triunfo, de bendición. Gloria sea el nombre del Señor. Es la palabra de justicia. Y los hebreos tenían este problema. Ellos no eran expertos en esta palabra. Es la palabra que nos habla, sobre todo en el Nuevo Testamento, de la gracia de Dios, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: os encomiendo a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia entre los santificados. O sea, esta palabra tiene poder para edificar mi vida sobre la fe de Cristo y para darme la herencia que Dios ha querido darme. Cuando tú lees este libro, apropias lo que allí está, tú estás poseyendo, tú estás recibiendo, apropiando lo que Dios ya te ha dado. Y cuando tú lo apropias, tú puedes caminar en esta vida como un rey, aleluya, como alguien que está bajo la mano poderosa de Dios y que realmente va a caminar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria. Aleluya. Oh, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero que tú y yo entendamos en esta mañana, iglesia, que cuando Dios nos ha puesto en este mundo, Él sabe en la clase de mundo donde Él nos ha puesto. En este mundo Él conoce que hay necesidades, que hay aflicciones, que hay problemas, que hay circunstancias adversas, que hay un enemigo que trata por todos los medios de frenar la obra de Dios, de desanimarnos, de frustrarnos, de hacernos ver que no vamos a poder lograr lo que queremos para la gloria de Dios. Dios conoce eso. Pero Dios nos ha puesto en este mundo y no nos ha dejado a merced del diablo ni de las circunstancias. Él nos ha dado un recurso, que es la palabra de su gracia. Y en esta palabra Él nos dice todo lo que ya Él ha diseñado en su plan para que nosotros podamos caminar en esa vida victoriosa. De modo que no hay excusa para no vivir una vida de victoria y de triunfo a pesar de las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén?
Aleluya. Dios ha dado allí recursos para tu vida en todas las áreas. En el área espiritual, en el área emocional, en el área física, en el área financiera, en el área social, en todas las áreas. Cuando tú lees este libro te das cuenta que allí hay respuesta para todo. Gloria al nombre del Señor. El problema es que muchos cristianos no conocen cómo manejar su arma, cómo manejar este recurso. Y entonces se ven a merced de las circunstancias. Pero la palabra de justicia es la palabra de Dios. Y aquí se llama la palabra de justicia por causa de que habla de la justicia de Cristo. Y la justicia de Cristo es la única esperanza que una persona tiene de ser aceptado por Dios y aceptable a Dios. Cuando tú sabes manejar esta palabra de justicia, tú eres alguien que eres peligroso para el diablo. Eres peligroso para el enemigo. Allí ya el enemigo cesó de hacerte bullying. Aleluya, 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 aleluya. Esta palabra de justicia me da poder para no permitir que el diablo me siga haciendo bullying. Esa palabra está muy de moda hoy día, por eso la uso. Amén. La palabra de justicia es, en segundo lugar, la palabra que habla de nuestra posición correcta delante de Dios en Cristo. Y es algo que los cristianos de hoy muchos no conocen. Aleluya. La palabra de justicia es la palabra que habla de nuestra posición correcta delante de Dios en Cristo. Déjame decirte esto. El apóstol Pablo también dijo que como creyentes debemos vivir como personas aprobadas por Dios, que sabemos usar la palabra de verdad. Gente que sabemos usar este libro. Mira por ejemplo conmigo en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo número 2. Está un poquito antes de Hebreos. Cuando lo tengas dices amén. Dice el versículo 15, procura con diligencia. Y aun cuando Pablo está escribiendo esto a Timoteo, un pastor, pero esta palabra se aplica a cada verdadero creyente. Procura con diligencia. Diligencia significa con esfuerzo, con resolución, con propósito, con determinación. Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien, que sabe usar la palabra de verdad. O sea, muchas veces nosotros como cristianos nos vamos al Antiguo Testamento y sacamos allí cosas del Antiguo Testamento y queremos aplicarlas a nuestra vida en el Nuevo Testamento y no funciona. Es cierto que muchos principios que están establecidos en el Antiguo Testamento son válidos para el Nuevo Testamento también. Pero hay cosas que están en el Antiguo Testamento que no aplican a un creyente del Nuevo Testamento. Entre otras es la diferencia que hay entre los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento y en el sacrificio perfecto que es el sacrificio de Jesús. Aquel sacrificio solamente cubría los pecados del pueblo y nunca pudo hacer a nadie nacer de nuevo. Ellos vivieron bajo el antiguo pacto, sirvieron al Señor dentro de su limitación en aquel antiguo pacto, pero ninguno de ellos fue nacido de nuevo nunca. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento nunca pudo darse a nadie hasta que Jesús hiciera su obra redentora en la muerte de la cruz y resucitara de entre los muertos. Pero tú y yo hemos recibido vida nueva. Tú y yo hemos recibido un nuevo nacimiento. Nuestro espíritu ha sido regenerado. Esto es algo que los antiguos o los creyentes del antiguo pacto nunca experimentaron. O sea, cuando tú y yo tratamos de vivir usando el Antiguo Testamento para vivir la vida cristiana, muchas veces no vamos a entender bien las cosas y no vamos a aplicar bien las cosas. Digo esto por esta razón.
Me encuentro mucha gente en el camino que todo el tiempo se siente inadecuado, indigno, incapaz de poder acercarse a Dios con confianza y traer sus peticiones ante Él y disfrutar de comunión con Él. Y todo el tiempo están declarando cuán pecador yo soy, cuán indigno yo soy. Yo soy un pecador salvo por la gracia de Dios. Todo eso no es bíblico desde el punto de vista del nuevo pacto. Y todo eso obstaculiza nuestro avance en el Señor y nuestra experiencia en la palabra de justicia. Aleluya. ¿Me está entendiendo esta mañana? ¿Por qué razón lo obstaculiza? Porque cuando yo hago esta declaración, yo soy un viejo pecador salvado por gracia, yo estoy insultando al Señor. Porque Él ya no me trata como un pecador. Delante de Dios ya yo no soy un pecador. Yo soy ahora un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, nacido de nuevo. Aleluya. Amén. Amén. O sea, cuando yo digo yo soy un viejo pecador salvado por la gracia de Dios, yo estoy considerándome que la sangre de Cristo no ha hecho el trabajo en mi vida. Que la sangre de Cristo es como la sangre de aquellos animales del antiguo pacto, que solamente cubría los pecados, pero no los quitaba. Pero ahora yo me encuentro que en el nuevo pacto me dice a mí que la sangre de Cristo ha quitado mi pecado, ha borrado mi pecado, y ahora Dios declara: no me acordaré más de tus pecados y de tus transgresiones. No hay pecado en ti porque la sangre de Cristo lo quitó. Aleluya. Es muy diferente cuando yo quiero servir al Señor lleno de culpabilidad, de condenación y de limitación porque me siento inadecuado, a cuando yo quiero servir al Señor basado en la palabra de su gracia. Que la palabra de su gracia me dice que Cristo llevó mis pecados. Él quitó mis pecados y Él ahora me declara justo delante de Él. Oye, iglesia, esto es lo que hace la diferencia. Cuando tú aprendes que tú eres tan justo delante de Dios como Cristo es. Dices, ¿a poco? La justicia de Cristo es la misma justicia que tú tienes. No debe asombrarnos. Aquí está el problema con nosotros. Aquí está el problema con nosotros. Somos creyentes que vivimos de acuerdo a nuestras emociones, sentimientos y razonamiento intelectual. Y no de acuerdo a nuestro espíritu. Y hasta que no renovamos la mente en esa área, no vamos a ver cambio drástico, positivo en nuestra vida. Cada vez que tú te miras en el espejo y dices, cuán pecador soy yo, tú estás hablando cosas que no son verdad. Tú te estás mirando de acuerdo a cómo tú te ves en lo exterior, de acuerdo a cómo tú sientes en tu alma. No eres un cristiano espiritual cuando tú haces esa clase de declaración. Eres un cristiano, como algunos teólogos llaman, almático. Que estás basando tu fe en tu alma, no en tu espíritu. El espíritu y el alma son dos partes del hombre interior. Pero el alma es esa parte donde está nuestro razonamiento, capacidad para entender cosas, donde está nuestra voluntad, la capacidad de decidir cosas, donde está nuestro intelecto y emociones, la capacidad de poder sentir emociones que algunas veces son positivas, algunas veces son negativas. Pero esa es la capacidad que hay en nosotros, que Dios nos lo ha dado. Pero no para que dirijan nuestra vida. No para que influyan nuestro caminar con Dios. Sino para que esas emociones sean gobernadas por nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque cuando tú naciste de nuevo, tu alma no sufrió ningún cambio. Sigue siendo la misma alma que tenías antes de conocer a Cristo. La mente sigue siendo la misma mente, por eso necesita ser renovada. Las emociones siguen siendo las mismas emociones,
pero que ahora necesitan estar bajo el control del Espíritu de Dios. Tu cuerpo no cambió para nada. Sigue siendo el mismo cuerpo que tenías. Pero el cambio real y radical sucedió en tu espíritu. Tu espíritu es esa parte interior más profunda en tu ser, donde hubo un cambio radical cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. Tú naciste de nuevo. Tú naciste de arriba. Tú naciste de Dios. La vida de Cristo fue impartida a tu espíritu, no a tu mente, no a tu alma, no a tu cuerpo, pero a tu espíritu. Aleluya. ¿Me estás entendiendo? Y Dios te mira a ti, a tu espíritu. Dios es espíritu y Él te ve a ti en el espíritu. Y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario hizo un cambio radical en tu espíritu. Ahora, cuando tú continúas llevando tu vida gobernado por tus emociones, por tu mente natural, por tu intelecto, obviamente, por tu razonamiento humano y por cosas humanas, tú estás poniendo a un lado esa vida que Dios te ha dado y estás caminando como alguien que nunca ha conocido a Dios. Quizá eres muy religioso, quizá eres muy tradicional, pero no eres espiritual. Hay una diferencia entre un cristiano espiritual y un cristiano religioso. Y yo quiero que tú entiendas eso. Yo quiero que tú entiendas eso. Y a medida que el Señor me ayude a mí a exponer este mensaje, tú vas a darte cuenta. Algo que está en mi corazón fuertemente es desintoxicar a la iglesia de tradiciones humanas, legalistas y religiosas que frenan el derramamiento del Espíritu de Dios. Nadie me mire a mí en lo exterior y me juzgue por lo exterior, porque no tiene derecho. Porque lo que importa es lo que está dentro, lo que Dios ha hecho. Todo lo que yo hago con mi exterior es obra mía y no tiene mucho valor delante de Dios. Pero lo que ha pasado en mi interior es obra de Dios. Es lo que Dios ha hecho. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oye bien, la Biblia dice que ya no debemos mirarnos más de acuerdo a la carne. Pablo dijo, si aún a Cristo conocí según la carne, ya no lo conozco así. He aprendido a conocer a Cristo en mi espíritu de una manera diferente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y él añade, y todo esto proviene de Dios. O sea que Dios es el que ha hecho la obra. Cuando yo permito que mi alma, que mi mente, que mis emociones me gobiernen, yo no estoy permitiendo al Espíritu Santo dirigirme. Y el Espíritu Santo me dice que yo he sido declarado justo delante de Dios cuando puse mi fe en Jesucristo. Y que ahora Dios me mira como justo. Dios me ve santo. Dios me ve limpio. Dios me ve sin mancha. Si tú ves manchas en mí, tú estás viéndome con los ojos de tu carne. Pero tú no me estás viendo con los ojos de tu espíritu. Porque Dios, quien es espíritu, me ve a mí santo y sin mancha. Dios me mira y no ve manchas en mí alguna. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpió de todo pecado. ¡Aleluya! Así que no permitas que nadie venga a tratar de condenarte, de señalarte por cosas externas que ve en ti. Realmente lo que Dios ha puesto en ti es lo que importa. Mira conmigo en el libro de Efesios capítulo 1. ¿Sabes una cosa, iglesia? La palabra de justicia, una vez que la entendemos, transforma nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Yo sé que lo que estoy hablando no va de acuerdo a tradiciones, no va de acuerdo a lo que tú quizá aprendiste en el pasado, no va de acuerdo a costumbres religiosas en las iglesias, pero todas esas costumbres y tradiciones no tienen base escritural.
Y lo que me importa a mí es lo que tiene base escritural. No lo que fulano dijo, lo que el otro inventó, lo que a aquel se le ocurrió. No, lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Y cuando tú puedes agarrar lo que Dios dice, Dios nunca te va a tratar de aplastar. Dios siempre te quiere levantar. Mira Efesios capítulo 1, verso 3. Y lo que te estoy leyendo es la palabra de justicia. Dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No dice que nos va a bendecir algún día si nos portamos bien. Dice que nos bendijo ya con toda bendición espiritual, no almática, pero espiritual, en los lugares celestiales. ¿Dónde? En Cristo. Según nos escogió en Él. Y aquí Pablo comienza a desglosar estas bendiciones. Y dice, la primera de las bendiciones, según nos escogió en Él. Tú y yo fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Yo he sido escogido por Dios en Cristo para ser santo y sin mancha delante de Él. De manera que Dios me mira a mí en Cristo. Y cuando Dios me mira a mí en Cristo, Él me ve santo. Y Él me ve sin mancha. Aleluya. Si no puedes decir amén, di aunque sea aleluya. Oye bien lo que dice el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Yo puedo decir con toda confianza, yo soy hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Aleluya. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual gracia nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. Ahora piensa acerca de esto. Dios dijo acerca de Jesús, este es mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Jesús es el hijo amado de Dios. Él nunca le falló a Dios. Él nunca hizo nada que desagradó a Dios. Y Dios dice de él, el Padre dice de él, este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Este es mi hijo amado. Pero Efesios 1:6 me dice que Dios me ha hecho a mí acepto. Me ha aceptado porque Él me ha puesto en el amado. ¿Piensa acerca de eso? Cuando Dios te ve a ti, Dios te ve en el amado Hijo de Dios. Y no hay nada en el amado de Dios que Dios lo pueda señalar como algo malo. Porque es el amado Hijo de Dios. Es Cristo. Pero tú estás en Cristo. O sea, tú estás en el amado. De modo que cuando Dios me ve a mí, me ve en el amado. ¿Y qué dice Dios de mí? Que yo soy un hijo amado de Él. Porque Él me ha puesto en el amado. Aleluya. Ahora, al diablo no le gusta oír eso. Porque cuando el diablo entiende eso, o oye que tú y yo hablamos de eso, entonces él sabe que su tiempo se terminó en nuestra vida. Déjame decirte algo. Cada vez que tú dices yo soy indigno, yo soy inmerecedor, o yo soy injusto, o yo soy un pecador salvado por la gracia de Dios, el diablo te está oyendo lo que tú hablas. Y tus palabras te declaran, te delatan delante de Él, porque Él no conoce todo. Pero tus palabras le dicen a Él lo que tú crees. Y entonces Él dice, a este le puedo seguir haciendo bullying. A este lo puedo seguir aplastando porque él cree que él no es digno. Porque él no se cree digno de ir al Padre o a Dios en oración. Porque él no conoce quién Cristo es. ¿Me está entendiendo? En el libro de los Hechos se nos enseña una ocasión cuando unos hijos de un tal Esceva trataron de echar fuera demonios de un hombre usando el nombre de Jesús que Pablo predicaba y mencionaba. Y le dijeron, por Jesús, a quien predica Pablo, sal fuera. Y dice que el demonio habló y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y les cayó encima y dice que los dejó desnudos.
El diablo sabe quién es Jesús. Él sabe quién es un verdadero creyente. Pero él sabe quién es un verdadero creyente no porque él es omnisciente. Él sabe por lo que ese verdadero creyente habla. Lo que tú hablas te delata. Lo que tú hablas te identifica. De modo que cuando tú estás diciendo, yo soy tan indigno de acercarme a Dios, el diablo dice, a este lo puedo agarrar bien fuerte porque él nunca va a ir a Dios en oración porque se siente indigno. A este me lo sueno. Amén. Pero cuando tú eres alguien que conoces y tú dices, yo fui un pecador, pero ahora yo soy salvo por la gracia de Dios. Yo fui un pecador, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero que Dios me dio vida juntamente con Cristo. Por gracia yo soy salvo, juntamente con Él me resucitó y me hizo sentar en los lugares celestiales. Es diferente la historia. Es diferente la historia. Iglesia, cuando Dios le dio vida a Cristo, después que Él murió, Dios le dio vida a tu espíritu. Eso, tú no habías nacido todavía, obviamente, pero cuando tú aceptaste a Cristo como Salvador, Dios impartió a tu vida lo que Él proveyó cuando Jesús recibió vida después de la muerte. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, la Biblia dice Dios nos resucitó juntamente con Él. No está hablando de tu cuerpo ni de tu alma, está hablando de tu espíritu. Tu espíritu fue resucitado con Cristo. O sea, recibió vida de resurrección. Vida de resurrección. Resurrección significa victoria sobre la muerte. Victoria sobre el pecado. Victoria sobre el mismo diablo, que es el que tiene el poder de la muerte. Y cuando Dios sentó a Cristo en los lugares celestiales, a la diestra del Padre, Él sentó a tu espíritu en los lugares celestiales juntamente con Cristo. De modo que ahora en la mente de Dios, en la vista de Dios, tú eres un creyente que estás resucitado espiritualmente con Cristo, que estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Donde Cristo está, tú estás. Y es una posición que el enemigo no puede tocar. Eso es poderoso. El enemigo no puede tocar. Él no puede tocar. Él no puede tocar. Yo decía en la mañana, ponía esta ilustración. Es como cuando, digamos que un perro salvaje o un perro bravo te cae atrás. Obviamente, te quiere morder, te quiere acabar. Pero si tú logras llegar a tu casa y te metes a tu casa y cierras la puerta, ¿tú te burlas del perro? ¿Verdad que sí? Ya no tienes miedo al perro. ¿Por qué? Porque estás en tu casa. El diablo es como el perro. Él viene atrás de ti. Pero cuando tú sabes que tú estás en Cristo, es como cuando tú sabes que tú estás en tu casa. Que ruja todo lo que quiera. Que ladre todo lo que quiera. Pero Él no te podrá tocar. Porque tú estás en Cristo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Amén. Él puede traer presión, Él puede traer circunstancias adversas, Él puede traer problemas a tu vida, Él puede tratar de desanimarte a través de circunstancias, situaciones, problemas. Y todos pasamos por ahí. Y es tiempo de que tú empieces a mirar cada situación que te pasa, que trae desánimo, que trae frustración a tu vida, que te trae desgano espiritual, no como algo que sucede por casualidad, sino como que detrás de eso está la mano del enemigo tratando de aplastarte a ti. Pero ahora dice la Escritura que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Tú estás en el amado. Si el diablo no puede tocar al amado Hijo de Dios, y él no lo pudo hacer, él trató de lograrlo. Él tentó a Jesús. Él quiso hacer con Jesús lo mismo que hizo con Eva y con Adán en el principio. Oh, pero con Jesús fue diferente, porque Jesús sabía quién Él era. Y Él dijo, escrito está, Satanás. Escrito está. Y esa palabra lo puso a Él en una posición donde el diablo supo, con este yo no puedo. Pero ahora tú estás en el amado. Y el maligno no te puede tocar. Amén.
En el momento que tú le fallas a Dios, tú abres puerta para que el maligno te toque. Pero si tú eres sabio y tú dices, no, yo tengo un abogado. Y su palabra dice, si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. En el momento que lo haces, cierras la ventana que se abrió. Y le dejas al diablo con la lengua afuera. Dice, ¿de dónde saca eso, pastor? Bueno, mira conmigo en el libro de Primera de Juan, en el Nuevo Testamento también, capítulo 5. Primera de Juan 5. La palabra de justicia. ¿Estás entendiendo esto? La palabra de justicia es el Evangelio, que habla de la gracia de Dios en Cristo, que habla de que tú y yo hemos sido declarados justos por nuestra fe en Jesús. Aleluya. Capítulo 5 de Primera de Juan, versículo número 18. Mira lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no dice todo aquel que es religioso, no dice eso. No dice todo aquel que es tradicional, no dice eso. No dice todo aquel que viene los domingos a la iglesia, no dice eso. No dice todo aquel que lee la Biblia y ora, no dice eso. No dice todo aquel que se porta bien en este mundo, no dice eso, ¿sí o no? ¿Por qué hago este énfasis, iglesia? Porque mucha gente cree que por portarse bien, el diablo ya no los va a tocar. Mucha gente cree que por venir a la iglesia a todos los servicios, el diablo no lo va a tocar. Todo va a estar bien. Mucha gente cree que por leer la Biblia, el diablo no los va a tocar. Mucha gente cree que por orar, el diablo no los va a tocar. Todo esto que he mencionado son disciplinas necesarias de un cristiano. Necesitamos venir a la iglesia, necesitamos leer la palabra, necesitamos orar, necesitamos portarnos bien para hacer testimonio a otros. Pero nada de lo que tú haces te protege contra el enemigo. ¿Por qué? Porque son obras que tú haces. Amén. Y cuando tú pones todo eso que son disciplinas cristianas como algo que yo uso para decir, bueno, yo ahora tengo protección por todo lo que estoy haciendo. Tú estás en contra de la palabra que dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Cuando tú tratas de portarte bien, simplemente para que el diablo no te toque, tú estás en un error. Tú como cristiano necesitas portarse bien, número uno, para agradar a Dios. Y número dos, para hacer testimonio a otros de tu salvación, de quien tú eres en Cristo. Tú necesitas venir a la iglesia para instruirte en la palabra, para adorar a Dios con otros hermanos, para recibir el ministerio de la iglesia que viene a ayudarte, para levantarte, para que tú puedas ser de bendición a otros. Tú necesitas orar, obviamente, pero no para que Dios vea que estás orando y para que el diablo vea que estás orando y ahora no te puede tocar. No, tú necesitas orar para estar en comunión con Dios, para poner tus peticiones delante de Dios, porque tú sabes que tu confianza está solamente en Él. Pero lo único que da seguridad y protección al creyente, donde el diablo no lo toca, es cuando nosotros reconocemos que nosotros somos gente que ha nacido de Dios. Que ha nacido de Dios, que tiene la vida de Cristo en su espíritu. Todo lo demás es lo que yo hago, pero esto es lo que Dios hizo. Mira lo que dice el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. No le toca. Cuando tú sabes que has nacido de Dios. No que eres miembro de una iglesia, no que cantas acá y no que tocas el instrumento acá y no que haces esto. No. Todo eso es necesario y es bueno. Pero cuando tú sabes que has nacido de Dios, cuando tú sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida, cuando tú sabes que tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú sabes que tú eres declarado por Dios justicia de Dios en Cristo. La justicia de Cristo te ha sido impartida a ti. Y tú tienes poder sobre el poder del enemigo. Tú tienes autoridad
Tú estás conociendo la palabra de justicia. Oh, aleluya. Oh, esto es alimento sólido, ¿sabes? Esto es palabra de justicia lo que te estoy dando hoy. Esto no es leche. Y cuando hay cristianos acá que necesitan leche, pero la mayoría necesita palabra sólida. Porque por el tiempo que llevan acá, ya eran para que fueran maestros. Pero muchas veces por esa desinterés y desgano espiritual, necesitan que se les vuelva a enseñar las mismas cosas. El arrepentimiento, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la resurrección de entre los muertos, los principios, que hace 20 años ya lo sabes, pero hay que volvérselos a enseñar porque no están disponibles para algo más profundo, no porque no tienen la capacidad, sino porque no tienen el interés. Amén. Esto es algo que realmente necesita nuestra atención. Amén. Es algo que necesita nuestra atención. Porque si no salimos de ese bache, nunca podremos ser útiles al servicio del Señor. Porque cuando tú estás sirviendo al Señor, nunca faltan las oportunidades para el desánimo. Nunca faltan las oportunidades para tirar la toalla y decir yo no sirvo a nadie más. Nunca faltan las oportunidades para sentirte mal porque otros te critican y te señalan injustamente. Que siempre estás necesitado de que alguien te tienda la mano, de que alguien te dé un consuelo, de que alguien te... No. Eso se llama niñería. Oh, aleluya. No me malentiendas. De repente cada uno de nosotros necesitamos que alguien nos tienda la mano. Pero cuando nos acostumbramos a que todo el tiempo alguien nos tiene que tender la mano, porque si no me siento que nadie me quiere. Ay, yo fui a ese servicio y nadie me saludó. Ahí no vuelvo más porque nadie me saludó. ¿Y por qué tú no saludaste a alguien? En vez de criticar a los que no te saludaron, critícate tú mismo. Y di, yo no saludé a nadie. Pero es niñería. Y cuando nos descuidamos, pasan los años y seguimos en esa niñería. Entonces, alguien así, iglesia, no puede ser líder de nada, no puede hacer nada para Dios. Hay uno que cada vez que quiero servir al Señor, el diablo me ataca, mejor me quedo quieto. Oh, sí. Imagínate que eso digan los soldados de Estados Unidos cuando van a pelear. Ay, no es que cada vez que voy a la guerra, el enemigo me ataca. ¿Y qué crees que el enemigo va a hacer? Amén. No, iglesia. Necesitamos el carácter de un cristiano que sabe quién él es en Cristo, que conoce la palabra de justicia. Dale ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se levanta una crisis en el hogar. Métele el hombro, no en la carne, en el espíritu. Pelea la buena batalla de la fe. Se levanta un problema en el matrimonio. Hey, métele el hombro en el poder del Espíritu de Dios. Se presenta un problema en tu trabajo. Hey, enfréntalo con valentía del Señor. Él te dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Aleluya. Problemas vienen, problemas pasan. Estamos así en este mundo. Pero la diferencia es cuando conocemos la palabra de justicia, sabemos contra quién nos enfrentamos y sabemos que la victoria es nuestra ya, porque ya Cristo venció al diablo. Tú no tienes que luchar contra el diablo, ¿eh? No trates de luchar contra el diablo porque nunca lo vas a ganar, porque no hay ser humano que lo pueda vencer. Pero la buena noticia es que Él no necesita ser vencido. Él ya fue vencido. Jesucristo lo venció. Y tú y yo venimos en contra de Él en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra y el Espíritu de Dios.
y le decimos: diablo, tú ya estás derrotado. No es que te tengo que vencer, no es que tengo que luchar contra ti. Ya tú estás vencido y mi lucha es la lucha de la fe. Eso es lo único que Dios requiere de mí, la batalla de la fe, y es creer lo que Dios dice. Creer que yo soy declarado justo. No hay quien me pueda condenar, no hay diablo que me pueda señalar, porque el Señor me ve tal y como yo soy en Cristo. ¿Estás usando la palabra de justicia? Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra justicia. Y nosotros somos la justicia de Dios en Él. Cuando Dios te ve a ti en Cristo. Y ve a Cristo en ti. Y te dice: wow, me agradas. Pero cuando el diablo te ve a ti, también te ve a ti en Cristo. Y ve a Cristo en ti. Y dice: wow. Pero él te trata de tocar. Y cuando sale de tu boca, las palabras que salen de tu boca te delatan. Y si tú dices: ay, ¿qué voy a hacer ahora? Él dice: oh, este no sabe. Ahí se le pegó. Pero cuando sale de tu boca una palabra de fe, cuando sale de tu boca esa palabra de poder, Él dice: con este no puedo. Y Él puede rugir. Yo ponía este ejemplo en la mañana y quiero terminar con esto. Los padres, papás y mamás que están aquí saben que los niños desde pequeñitos tienden a ser manipuladores. A salirse con la de ellos. Y cuando empiezan a llorar por algo, y tú, por tal de que no siga llorando, le das lo que tú le prohibiste para que se calle. Error. Porque tú le estás transmitiendo un mensaje desde muy pequeño: aquí el que manda eres tú. Y ya él sabe que con gritar resuelve su problema, consigue lo que quiere. Cuando esos niños que son consentidos así crecen, son problemas para la sociedad. Porque piensa que todos se lo merecen y piensa que la gente tiene que hacer lo que ellos dicen. Error. Pero cuando tú ves a un niño llorando por malcriadez, porque se quiere salir con la de él, porque quiere que tú le des lo que ya tú le prohibiste. Mi mamá decía: déjalo que llore. No llora sangre, déjalo que siga llorando. Déjalo que siga. Ya se cansará. Así decía mi mamá. Ya se cansará, ya se le pasará. Y así era. Ya se nos cansábamos de llorar y ya se acabó. Amén. Bueno, el diablo es igual. El diablo es igual. El diablo ruge. El diablo impresiona. El diablo te quiere desesperar para que tú hagas lo que él quiere. Pero cuando tú no le haces caso, cuando tú te mantienes firme en quien tú has creído, en el poder de la palabra, él tiene que cansarse de rugir. Él tiene que cansarse de gritar. Porque él sabe que ya no te asusta. Porque tú conoces que mayor es el que está en ti que el que está en este mundo. ¡Aleluya! 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 Esa es la palabra de justicia, iglesia. La palabra que declara nuestra posición correcta delante de Dios. Hemos sido declarados justos delante de Dios. Y eso implica que Dios nos ha puesto en Cristo y que no hay nada ni nadie que pueda decir lo contrario. La Suprema Corte del Universo ha declarado a tu favor y ha dicho: tú eres justo. En Cristo Jesús tú eres aceptado en el amado. Si eso lo ha dicho el gran juez de toda la tierra, ¿qué te importa lo que diga el diablo? ¿Qué te importa lo que diga la gente? ¿Qué te importa lo que digan los demás que no se acostumbran a mirarse de cierta manera? Realmente no te importa. Lo que te importa es qué dice Dios de ti. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de ti? Aleluya. De manera, iglesia, que esta es una palabra de poder. Necesitamos ser expertos en la palabra de justicia para poder crecer en el Señor. La próxima vez continúo en este tema. Hay más que quiero decir, pero Dios es bueno. Creo que por ahora es bastante alimento para el alma, para el espíritu y para todo nuestro ser. Ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta hora, iglesia. Dios es maravillosamente bueno. Padre, gracias.
Gracias por este mensaje, Señor. Gracias porque tú hablas a nuestra vida. Gracias por lo que has hecho en Cristo Jesús para nosotros. Gracias porque nada se puede comparar con esta salvación tan grande que tú nos has dado. No hay nada que nosotros podamos hacer para poder alcanzar lo que tú nos has dado en tu gracia. Ayúdanos, Señor, a no mirarnos más de acuerdo a la carne, a no mirarnos más conforme a nuestras emociones, a no mirarnos más conforme a nuestros sentimientos. Ayúdanos a mirarnos conforme a tu palabra. Lo que tú hablas acerca de nosotros es lo que importa, es lo que hace la diferencia y es lo que nos mantendrá siempre en alto, en medio de cualquier problema. Tú nos has puesto como cabeza y no como cola. Tú nos has puesto para estar siempre encima y no debajo. Tú nos has hecho más que vencedores. Eres tú quien lo has hecho, Señor. Ayúdanos a caminar en lo que tú has hecho, en lo que tú has dicho. Y sabremos que estamos en territorio seguro, porque estamos en Cristo. Levanta tus manos.